Muy bien, 4:45, le damos la bienvenida al diputado Gabriel Cuadri a esta hora desde México. Diputado, qué bueno saludarlo, es Lourdes Jubieta desde Miami, bienvenido. Al contrario, muchas gracias, es un honor de estar con ustedes, a sus órdenes. Diputado, ¿cuál es la verdad aquí? Diera la impresión de que el presidente López Obrador está en sintonía con mandatarios como el de Venezuela, de otros países que se han decantado por la opción de Vladimir Putin, o es una política verdaderamente pacifista de la administración de López Obrador, o qué es lo que pasa aquí? Pero creo que son varias cosas. Una es que el gobierno mexicano, el gobierno del presidente López, desde luego se ha identificado desde el principio con las dictaduras en América Latina, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Es un gobierno populista que tiene pues estas inclinaciones y digamos al solidarizarse desde el principio del gobierno con estas dictaduras, pues indirectamente también eso implica el tener nexos con Rusia, con el dictador ruso Vladimir Putin. Entonces, es una, digamos, situación en la cual el gobierno mexicano pues tiene una serie de orientaciones ideológicas que son contrarias pues a la democracia, que son contrarias a los derechos humanos, que son contrarias también pues a los temas ambientales, a la lucha contra el calentamiento global, como el presidente lo ha demostrado en reiteradas ocasiones. Y todo esto se da en el contexto pues de una política exterior que nos avergüenza a todos los mexicanos. Yo creo que es la peor época en la historia moderna de México en materia de política exterior, en donde no solamente nos alineamos con los peores dictadores de América Latina, sino que nos enfrentamos a la OEA. El gobierno mexicano propone o envía embajadores impresentables a España, a Panamá, genera conflictos con España, con Panamá, con Estados Unidos, un gobierno pues que tiene una política exterior totalmente errática. Y lo que pues ahora está pasando es que después de una serie de presiones, finalmente el gobierno mexicano condenó de manera muy tibia la invasión rusa de Ucrania, porque no se trata de que hay dos partes en conflicto, hay un agresor o hay una agresión de manera clara, vergonzosa, descarnada, que es en este caso la agresión del dictador ruso Vladimir Putin, que es comparable a lo que hizo Hitler, sí. Cuando se anexó primero los Sudetes y Austria y luego invadió Polonia. Sí. Bueno, Putin se anexó Crimea y ahora invade de manera descarada Ucrania, cometiendo crímenes de guerra y practicando un terrorismo verdaderamente detestable. Entonces, el gobierno mexicano ha asumido una posición, yo creo que cobarde, absolutamente cobarde, pusilánime, que se explica por el alineamiento y la simpatía y la convergencia del gobierno mexicano con las dictaduras de América Latina y por ende de manera directa también con el dictador ruso Vladimir Putin. Y es una verdadera vergüenza porque pues México siempre tuvo una política exterior de vanguardia, digamos que siempre se correspondió con como yo decía, con la democracia, con los derechos humanos, con la paz, y ahora resulta que pues, no hay sanciones comerciales ni financieras a Rusia. El gobierno mexicano debería de llamar a consultas al embajador mexicano en Moscú, debería de solicitar el retiro del embajador ruso en México y debería de sumarse pues a las naciones occidentales, al mundo libre, para enfrentar, incluso mandar ayuda a Ucrania, que es algo absolutamente fundamental. Entonces, insisto, todo esto es parte del comportamiento pues de un gobierno populista, de un presidente además que no tiene la menor idea de lo que es la política internacional, que desprecia todos los temas internacionales, él mismo lo ha dicho, es una persona que solamente conoce Cuba y un par de veces que ha viajado a Washington, que tiene una visión totalmente provinciana, ignorante y prejuiciada de lo que es el mundo, que no le interesa. Entonces, bueno, pues eso es lo que está pasando en el país, y además todo esto, hay que decirlo, le sirve muchísimo al presidente López, porque es una manera de distraer la atención
del fracaso estrepitoso de su gobierno en México en todos los órdenes. México es el único, pues tal vez el único país que no va a salir de la crisis provocada por la pandemia, de la crisis económica, que estamos en recesión, es increíble, pero otra vez estamos en recesión. Es un país que se está cayendo a pedazos en materia de seguridad, donde el crimen organizado gobierna literalmente, controla porciones completas del territorio nacional, donde el crimen organizado participa y define las elecciones. El presidente López le ha entregado al crimen organizado la democracia mexicana en muchas regiones del país. Entonces, y los asesinatos están como nunca, la delincuencia organizada es una cosa brutal. Entonces el país está cayendo a pedazos, el sistema de salud está destruido, está deshecho, se mueren miles de niños con cáncer por falta de medicamentos, los hospitales públicos no tienen medicinas, ha destruido la educación pública, le ha entregado la educación pública a mafias sindicales, ha destruido ambientalmente, es una verdadera vergüenza, está devastando las selvas tropicales de Quintana Roo para la construcción de un estúpido Tren Maya, devastó los manglares de Tabasco para la construcción de una también estúpida refinería, está violando todas las leyes ambientales, está acabando con el país, es una devastación impresionante. Y entonces, por lo tanto, el tema de política exterior se inscribe pues muy bien en este proceso de desmantelamiento y destrucción institucional de México, y pues no nos extraña lo que está ocurriendo, pero sí reiterar la conducta de México en materia de política exterior con respecto a la invasión y a la agresión rusa de Ucrania. Ojo, no es un conflicto entre dos partes, es una agresión alevosa y criminal del gobierno ruso sobre Ucrania, que el gobierno de México pues asume una posición cobarde, pusilánime, timorata y cómplice con el gobierno del dictador ruso Vladimir Putin. Diputado Cuadri, y mientras lo escucho, además me entero que en medio de este conflicto, el gobierno mexicano se dispone a quitar del puesto de embajador en Rusia a una funcionaria formada en el servicio exterior, una funcionaria de carrera, para sustituirla por un funcionario sin ningún tipo de experiencia en relaciones internacionales y que lo más lejano que ha llegado, hasta donde yo sé, a que fuera asistente personal, amigo de su esposa y ex asistente personal del presidente. Exactamente, y eso están envileciendo el servicio exterior mexicano. ¿Por qué? Porque están nombrando como embajadores a personas impresentables, impreparadas, que solamente pues están denigrando y manchando la política exterior mexicana. Es el colmo. O sea, es tanto el desprecio que tiene el presidente López por el mundo, que él cree que puede poner a sus allegados, a sus simpatizantes, a sus cómplices de embajadores representando a nuestro país, y lo cual pues ya generó un conflicto con España y un conflicto también con Panamá. Y ahora, bueno, yo no sé, a lo mejor Rusia, como está recibiendo este apoyo tácito del gobierno mexicano, no diga nada, pero sí es una vergüenza, insisto, es el envilecimiento absoluto de la diplomacia y de la política exterior de México. En un momento en que el hombre de México en la embajada en Rusia es uno de los hombres más importantes del país, y tradicionalmente la Cancillería mexicana ha sido una de las cancillerías estrellas en América Latina, junto a Itamaraty de Brasil. Ha sido así, las dos cancillerías más importantes de América Latina ha sido Itamaraty y la de ustedes en México. Y resulta ser, queridos amigos oyentes, que fíjense la descripción que el diputado Cuadri nos hace desde México de la situación, ¿no? El hombre más importante en este momento de cualquier cancillería es el embajador en Rusia en este momento, ¿no? Y es en el momento en que el presidente de México hace este cambio para nombrar a un asistente de él en ese puesto. A un improvisado. Correcto, sin trayectoria. ¿Cuál va a ser, le quito un minuto más para usted, las consecuencias a largo plazo de esta posición de México frente a este conflicto, donde el mundo se está por primera vez poniendo de acuerdo, ¿verdad? En que hay que detener a Putin, que hay que sancionar a Putin, que hay que evitar que esto vuelva a suceder, de tratar de alguna manera de detener la guerra. ¿Cuáles serán las consecuencias para México por su posición? Yo creo que van a ser muchas, desde luego la vergüenza, la erosión y el derrumbe del prestigio de México en el extranjero, lo cual tiene implicaciones diplomáticas y de poder, digamos, y de posición geopolítica. Esto le va a costar muchísimo a México, y también que esto pues va a tensar y pues a agriar las relaciones aún más con los Estados Unidos,
porque pues esto desde luego, el que México no colabore, coopere y se sume a los Estados Unidos en este momento crítico, y a Europa Occidental, perdón, a la Unión Europea en este momento crítico de la historia, pues eso va a tener consecuencias para el gobierno mexicano y desde luego para México, ¿no? Entonces, pues esto va a significar más tensiones, más presiones, y además de lo que está ocurriendo en México, donde el gobierno quiere volver a los monopolios en materia de energía, expulsar y acabar con la inversión privada, con las empresas privadas en energía, volver a los combustibles fósiles, abortar la transición energética, lo cual está afectando a empresas europeas y norteamericanas, y pues ya hay quejas y se han iniciado procedimientos en el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, y con Europa también, por las decisiones del gobierno mexicano de prácticamente confiscar de una forma arbitraria a empresas de energía que ahora se verán imposibilitadas para generar y producir y participar en el mercado que está siendo destruido también en el país. Entonces, el presidente López lo que ha hecho es un desastre en materia diplomática, en materia de política exterior, en todos sentidos, en todas las arenas. Basta ver también el ridículo que ha hecho, por ejemplo, en foros internacionales, en el G20, en las cumbres que ha convocado el presidente Biden en materia de cambio climático, en su visita a Washington hace algunos meses, verdaderamente ridículo. Porque bueno, la verdad es que ya no nos asombramos de nada, simplemente los mexicanos seguimos acumulando piedra sobre nuestras cabezas, sobre el cuerpo del tejido social y económico del país, pues lanzadas y puestas por este presidente López, que de verdad no sé si nos lo merezcamos o no, pero ha sido una verdadera tragedia para nuestro país. Diputado, le agradezco muchísimo esta conversación. El diputado Gabriel Cuadri con nosotros, amigos oyentes, a propósito, ¿no?, de la posición del presidente de México, que ha dicho que él no está de acuerdo con represalias económicas contra Rusia y rechazó esa posición prácticamente mundial, ¿no?, de sancionar a Vladimir Putin por invadir a un Estado soberano, independiente y libre como es Ucrania. Diputado, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Igualmente, un abrazo para usted, diputado.